Ok, mi querido trader, vamos con la primera sesión del día 28 de octubre del 2025. Bueno, mis queridos traders, el día de ayer fue un día que terminamos en pérdida, pero sinceramente fue por descuidos míos. Había gente en mi casa y como que me distraía por algunos tipos, por el ruido, entonces, claro, tengo que aprender a manejar eso. Y pero un segundo. Y más que todo por eso, mi querido trader. Entonces, aparte de perder, yo creo que era una lección. Y es que hay que estar concentrados cuando estamos aquí operando, mi querido trader. Entonces, pues, vamos a ver, mi querido trader, cómo podemos remontar el día de hoy. Y vimos que no operamos por cosas que no sabíamos. Creo que solo hubo una operación que estuvo bien interesante, si no estoy mal. Una operación que estuvo bien interesante y que fue, una operación que fue doji. Y por esa razón, motivo y circunstancia, como que no pudimos operarla, pero de resto estuvo todo muy normal, no hubo nada que no pudiéramos operar, ya lo dije, ya lo repetí, simplemente fueron descuidos de mi parte. Fueron descuidos de mi parte, mi querido trader. Esperemos que no nos pase ahorita y que ahorita sí entremos concentrados al mercado, mi querido trader. Hay que mantenernos concentrados y ver qué es lo que podemos observar en el precio, pero estando presentes aquí en el precio, mi querido trader. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos operar en la siguiente velita. Vemos que hay una tendencia alcista. Vemos que hay patrón de 4-1, 2-1, killer, killer, 2-3-1, killer. Parece que nos va a formar un 3-1. Vamos a ver por aquí, mi querido trader. Aquí vamos a ver si podemos operar, aunque, uy, está como un poquito, bueno, vamos a ver. Ok, perdón. Ok, mi querido trader, vamos a ver, miramos que aquí el precio se pausa, el vendedor entra, el comprador le reacciona, se pausa, el vendedor entra, el comprador le responde fuertemente, el vendedor entra, el comprador entra un poquitico, el vendedor entra, el comprador le responde fuertemente. Aquí me forma una especie de doble suelo. Aquí se pausa el precio, pero el comprador sigue, el vendedor entra fuertemente, el comprador también le vuelve a responder, mi querido trader, el vendedor entra, sigue entrando el vendedor, el comprador le responde, el vendedor entra, el comprador le responde fuertemente, mi querido trader. Vamos a ver qué hace el vendedor entra, sigue entrando el vendedor, el comprador le responde, el vendedor entra. Ok, mi querido trader, este mercado no me está gustando mucho. Vamos a intentar operarlo ya porque vemos fuerza por parte del comprador. Entonces, mi querido trader, yo justo por aquí operaría en una comprita, mi querido trader. Estamos en una comprita aquí, mi querido trader. Vamos a ver cómo el comprador entra, el vendedor también. El comprador entra, el vendedor le reacciona. El comprador vuelve a entrar fuertemente, mi querido trader. Aquí cambia un poquito de su velocidad. El comprador vuelve a subirse a pausa, sigue subiendo. El vendedor entra respondiendo fuertemente, mi querido trader. El comprador luego responde, se pausa, vendedor entra, el comprador entra de aquí, el vendedor le responde, mi querido trader. Vemos que después de este movimiento el vendedor entra fuertemente, el comprador entra y el vendedor baja para abajo. El comprador aquí ya no vuelve a mantener la fuerza que tenía por acá. Aquí vemos que se acelera un poquito, el vendedor entra, mi querido trader. Vamos a ver aquí qué hace el comprador. El comprador le responde, se pausa, sigue entrando, el vendedor también le responde. El comprador vuelve a entrar, mi querido trader, y siguiendo el patrón de Zuwan, yo creo que voy a operar en una venta justo por aquí, mi querido trader. Entonces esperemos, mi querido trader, a ver que nos cumpla el análisis. Vemos que el vendedor entra, el comprador le reacciona, el comprador le reacciona, el vendedor responde, se pausa, comprador entra, el vendedor entra, se pausa, mi querido trader, sigue entrando el vendedor, el comprador le responde, el vendedor también le responde, el comprador le responde de nuevo, el vendedor le responde de nuevo. Aquí hay una especie de consolidación. El comprador, pum, para arriba el precio, mi querido trader, el vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor baja muy fuerte, mi querido trader.
el comprador entra, el vendedor también, el comprador entra, pum, el vendedor baja muy fuerte el precio, mi querido trader. Ok, mi querido trader, el vendedor baja muy fuerte el precio. Esperemos a ver cómo termina este mercado, mi querido trader, porque está un poco complejo, ¿no? Igualmente yo operaría como una comprita y por eso justo aquí operaría en una compra. Por este latigazo que yo veo por aquí. Uy, claro, pues yo les decía que este mercado está un poco complejo porque miren cómo este está moviendo de feo. Pero sinceramente prefiero perder ahorita $2 que después perder 20 o perder 200 o perder $2.000. Quiero intentar concentrarme lo máximo posible y darle confianza a mi análisis, mi querido trader, para después que ya no me sale cuando vea este tipo de mercados, aunque sí debería intentar operar los otros. Ok, mi querido trader, pero hoy ya elegimos el día de mañana vamos a elegir otro tipo de mercado, porque sinceramente este mercado no es de mi agrado. Entonces, sí, vamos a ver el mercado que nos dé mañana. Sí, que no sea tan... Está un poco feo, no me gusta, sinceramente. Ok, mi querido trader, igualmente la ganamos. Pero miremos a ver. Comprador entra, el vendedor le reacciona, hace pausa, comprador entra, pum, latigazo por parte del vendedor. El comprador entra, hace pausa, sigue entrando el comprador. El vendedor entra aquí, el comprador le responde, el vendedor también le responde, el comprador le responde más fuerte, forma una especie de doble suelo. Se pausa, comprador entra, el vendedor le responde, se pausa, sigue entrando el vendedor, el comprador. Aquí entra un poquito, pum, el vendedor baja el precio para abajo, mi querido trader. Vamos a ver qué sucede después de esto. El vendedor vuelve y sigue bajando. El vendedor, mi querido trader. Ok, mi querido trader, pero yo después de esto, yo operaría, mi querido trader, en una compra. Si mi querido trader, yo aquí yo operaría en una compra. Justo por aquí. Ah, bueno, entré. Ah, no, sí, entré bien. Sí, operaría en una compra, mi querido trader. Sí, ya sé que esto se ve como si fuera un dominio por parte del vendedor. Pero miren esto, mi querido trader, miren esto. O sea, este movimiento me da mucha sospecha por parte del vendedor y el comprador dominó. Y al final me parece que se aceleró mucho. Bueno, esperemos igualmente. Esperemos a ver cómo termina. Igualmente gane o pierda. Esta es la última operación que hago. Esta es la última operación que hago. Sí, mi querido trader, el día de ayer fue... acá afuera estaban, no sé si construyendo un baño, si no estoy mal. Y yo escuchaba los gritos de aquí para allá, de allá para acá. Y pues saben que soy principiante en el trading, entonces me distraje. Inclusive ahorita me suelo distraer a veces, entonces tengo que aprender a controlar ese tipo de cosas. Como este tipo de cosas también, este mercado no lo he debido operar, está un poco confuso para mí. O sea, tal vez sí yo debo acostumbrarme a este tipo de mercado, pero es que todavía no soy ni siquiera rentable. Entonces tal vez deba iniciar por lo fácil y luego irle subiendo un poquito de dificultad. Igualmente, muchísimas gracias, mi querido trader, y vamos con el análisis después de haber operado, mi querido trader. Vamos con el análisis justo por aquí. Ok, mi querido trader, vamos a ver, vemos que estamos en una tendencia alcista. Miremos aquí, mi querido trader, qué fue lo que nosotros vimos en la formación de la vela. Vimos en un principio que inició el vendedor entra un poquitico, el comprador le respondió, se pausa, vendedor entra, el comprador le responde, vendedor entra, el comprador también, vendedor entra, el comprador le responde, forma un doble suelo, se pausa, comprador sigue, el vendedor aquí le responde, el comprador también le responde, se pausa, vendedor entra, comprador le responde, vendedor responde también, el comprador le responde más fuerte,
vemos que esto sí era una fuerza por parte del comprador. Entonces aquí el vendedor entra, el comprador le responde, vendedor entra, 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 comprador le responde. Tal vez aquí podemos decir que perdió velocidad, pero en todo momento respondió el comprador. Mi querido trader, esto es un dominio total por parte del comprador. No sé, tal vez nos hubiéramos podido equivocar porque decimos no, pero es que el comprador no subió con una fuerza, o sea, con mucha fuerza, sino que subió despacito, pero el vendedor también estaba despacito y el comprador le respondió. Inclusive el vendedor bajaba pequeño, el comprador le respondía un poco más fuerte. O sea, no tanto, pero sí le respondía un poco más fuerte. Y vemos que esto es un doble suelo y tal vez nosotros también podemos decir, no, pero después de este doble suelo el comprador tiene que seguir fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después de este doble suelo? Se pausó el comprador, efectivamente el comprador entró, el vendedor le respondió fuertemente. Si hubiéramos visto más fuerza por parte del vendedor aquí, entonces si hubiéramos dicho, no, esto es un engaño. Pero vemos que a partir de aquí el comprador le respondió, se pausa, el vendedor entra, miren cómo responde, responde con su misma fuerza. Vemos la diferencia entre este movimiento y este movimiento. El vendedor baja, el comprador le responde, el comprador le responde más fuerte y después de esto empezó a dominar, mi querido trader. Tal vez esto también nos podría decir, ay sí, pero es que aquí es un agotamiento por aparente fuerza. Pero ¿cuál aparente fuerza? Dominó toda la vela. Dominó toda la vela y aquí simplemente estaba subiendo despacio, pero si acá estaba subiendo despacio también, entonces no tiene sentido decir que fue eso. Yo la veo muy clara, puedo un dominio por parte del comprador muy claro, mi querido trader. No sé si tú lo ves. Ok, en la parte de acá, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Justo en esta varita de aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos observar, mi querido trader? Podemos observar que esto era una continuación alcista y nosotros operamos en venta. Vemos que inicia el comprador, vendedor también, comprador entra, el vendedor entra aquí, se pausa pero forma una especie de doble suelo, el comprador sube, pierde un poquito de velocidad, sigue subiendo, se pausa un poquito, sigue subiendo, el vendedor, ¡pum!, para abajo, mi querido trader. ¿Qué pasa después de esto? El comprador responde fuertemente, se pausa, vendedor entra. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí porque tal vez me dirán, ve, pero ¿cómo que responde? Si responder es que responda mucho más fuerte que su intención, y esto era una intención bajista. No respondió, si hubiera respondido hasta acá. Yo me refiero a este movimiento, mi querido trader. Aquí el vendedor entró, se pausó, entró el vendedor poquito, el comprador le responde fuertemente. Por eso digo que responde fuertemente. No estoy comparándolo con este movimiento, sino que lo estoy comparando con este movimiento de acá. El comprador le responde fuertemente, se pausa, el vendedor baja, sube un poquito el vendedor baja el precio. ¿Y qué pasa después de aquí? Vemos que aquí nos está haciendo lo mismo que vimos hace como 3 días o 4 días, que me gustó mucho esa vela, sinceramente, porque fue una vela que no pude descifrar en un principio, pero que al final lo pude descifrar. Vemos que el vendedor entra y aquí el comprador empezó a dominar. O sea, el vendedor está débil aquí, no quiere seguir con esta misma fuerza, y aquí el comprador se aprovecha, el vendedor entra, el comprador entra fuerte, el vendedor entra, el comprador siempre estuvo activo en esta parte, sino que yo también me confundí por el contexto, mi querido trader. Yo dije, no, tal vez me formo un patroncito como el 2-1 aquí, pero efectivamente en la formación de vela vemos una clara intención por parte del comprador por subir el precio. Tal vez podemos decir que esto es fuerza por parte del vendedor, pero sí vimos que, mi querido trader, vimos que en un principio esto es gran fuerza del comprador. Vimos que el vendedor baja fuertemente, el comprador le responde. Tal vez no noté este movimiento de aquí y no noté que esto era que esto era una entrada del vendedor y esto era una fuerte entrada del comprador, o una fuerte respuesta del comprador, y me fijé en eso y por eso dije, no, esto es una debilidad, y entonces aquí el vendedor no volvió a subir. Pero no, mi querido trader, o sea, aquí no ni pierde, tampoco fue una vela que la perdimos por descuido. O sea, no fue porque no supiéramos, no, de hecho sabíamos que este iba a comprar, sino que más que todo fue por el contexto, porque yo me acuerdo que aquí cuando él estaba operando yo dije, no, yo creo que me va a formar un patrón de F1, como vimos este patrón de por acá, como vimos este patrón de por acá. Yo dije, me va a formar un Z1, pero no lo hizo, y en la formación de la vela nos dio la información que necesitábamos, mi querido trader. Vamos a ver qué vemos en esta velita de acá.
Ok, en esta velita de acá vemos lo siguiente. Ya les voy a decir qué es lo que vemos, mi querido trader. Esto fue una continuación alcista. Que bien esas continuaciones alcistas, me gustan esas continuaciones alcistas porque no estoy muy acostumbrado a operarlas, pero vemos que poco a poco vamos mejorando en este ámbito. Vemos en un principio que el vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor vuelve a responder, el comprador entra, el vendedor también entra, se pausa, entra el vendedor, comprador le responde, vendedor entra, comprador le responde, vendedor entra, se pausa, comprador le responde. En este momento vemos que el comprador está dominando los primeros 30 segundos, mi querido trader. ¿Qué pasa después de aquí? El vendedor entra, el comprador le responde fuertemente, el vendedor, ¡pum!, vuelve, responde fuertemente. Comprador entra, vendedor entra, comprador entra, el vendedor también entra un poquito más pequeño. Comprador entra, se pausa, vendedor baja y ¡pum!, latigazo al vendedor. Esto es muy claro, mi querido trader. El comprador entra, se pausa, sigue entrando el comprador, se pausa, sigue entrando el comprador, se pausa. Y aquí ya no vimos bueno, aquí al final vimos al vendedor, pero esto es una clara vista alcista. Ok, me enorgullece mucho este tipo de velas porque me ha costado demasiado entenderlas. Ok, mi querido trader, los giros, los famosos giros, los que yo antes era un experto para hacer los giros. Vamos a ver cómo nos fue en este, mi querido trader. Vemos que el comprador entra, el vendedor también le responde, el comprador entra, el vendedor, pum, entra muy fuerte. O sea, esto es una desesperación por parte del vendedor. Veamos cómo reacciona el comprador entra, se pausa, sigue el comprador, vendedor entra, comprador responde, vendedor entra, el comprador le responde más fuerte. Esto es fuerza por parte del comprador absoluta después de esta desesperación alcista. Después de esto que vemos que el vendedor entra, se pausa, sigue entrando, comprador entra, pum, para abajo, vuelve a presentar ese latigazo al parte del vendedor, comprador entra, se pausa, entra el vendedor y aquí pum, baja para abajo, mi querido trader, se pausa, sigue bajando, comprador entra fuertemente y el vendedor cómo reacciona aquí. Miren esto, quiero que miren este movimiento de aquí. El comprador entra, el vendedor entra aquí, se pausa, sigue entrando. Necesito de estos dos grandes, necesito del 39 al 42 3 segundos para responder una respuesta de 2 segundos. Ok, mi querido trader, aquí ya vemos cómo va cambiando esto. El comprador entró, el vendedor también se pausó, vendedor entra, el comprador le reacciona y el comprador aquí empieza a dominar. O sea, tal vez no sea tan clara, mi querido trader, no sea tan clara. Desde mi punto de vista sí es clara porque esto es una desesperación por parte del vendedor. Luego vemos actividad fuerte por parte del comprador y como que el vendedor tiene intenciones bajistas, pero es como un agotamiento por aparente fuerza, mi querido trader, casi no tiene mecha. Es un agotamiento por aparente fuerza, mi querido trader. El vendedor está intentando aparentar su fuerza, pero vemos que al final simplemente se está agotando por intentar aparentar tanta fuerza. Y aquí podemos ver que también se agotó por aparentar esa fuerza. Esta vela no fue tan clara, mi querido trader, pero me enorgullece que podamos haberla operado. Ok, mi querido trader, esto fue todo por la sesión de hoy. Terminamos en $22.83. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana porque ya son las 1:05 am. Chao, chao.